Bienvenidos, vamos a analizar esta noche razones y lecciones del no 4, sí 0. Una goleada que algunos no quieren admitir y de la cual, lo que es más preocupante, otros no quieren aprender. Y para ver en contexto las cosas, revisemos cómo Bessie Granja resumió las primeras reacciones a esta sorpresa, sin duda, en Ecuavisa. Las reacciones al porcentaje de votos obtenido por el sí en la consulta popular se manifestaron principalmente en redes sociales como X. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente Daniel Noboa, quien reconoció los resultados tras el escrutinio y garantizó que se respeta la voluntad popular. Agregó además, nuestro compromiso no cambia, se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen con las herramientas que tenemos. Las respuestas por parte de su entorno de gobierno nos hicieron esperar. La vicepresidenta María José Pinto escribió, "Juntos escuchando a los ecuatorianos". A ella se sumó la canciller Gabriela Sommerfeld, quien afirmó, "En democracia, la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas se respeta. Tenemos un presidente que defiende la democracia y honra la voluntad de quienes lo eligieron". En Montañita, Santa Elena, donde estaba previsto que el primer mandatario diera declaraciones en caso de ganar el sí, los únicos en hablar fueron integrantes de su partido. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, la vicepresidenta de este organismo, Michelle Mancheno, y la asambleísta Valentina Centeno, quienes coincidieron en que los resultados desfavorables no representan un revés para la actual administración. Los resultados nos comprometen a seguir trabajando fuerte y duro para cada uno de los ciudadanos en temas tan importantes como salud, seguridad. Vera a su manera. Más adelante podremos conversar con Nils Olsen sobre ese fragmento que acaban de ver de lo que en realidad dijo completo, que esto no era un revés. Ahora veamos la única persona que salió a sacar la cara por el gobierno sin ser ya parte del gobierno. Desde ayer por la noche, hoy por la mañana, esta tarde en mi programa del Día de la Noche Radio Centro. Nada menos que José de la Gasca, uno de los impulsores de la constituyente. Hay que reflexionar al respecto. No creo que nadie tiene que adjudicarse aquí ninguna victoria. Creo que el Ecuador perdió una oportunidad importante de hacer cambios profundos y creo que también hay algunos que podrán estar saltando en una pata de felicidad de que esto haya ganado y creo que sin duda ese puede ser el crimen organizado. El presidente lo ha dicho, viene con más compromiso y ahora sí, hacer una lectura interna, analizar esto en un cuarto de guerra para ver cuáles son los cambios que se necesitan y dónde se deben hacer precisamente esas acciones, porque hay que analizar esto en todo el territorio nacional, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en la costa? ¿Qué pasó en la sierra, Sierra Centro, etcétera? Sobre todo después del Ecuador convulso que tenemos luego de las paralizaciones. Así que, presidente, con calma, y estoy seguro que así lo hará. Eso comenzaron hoy, una sesión urgente de gabinete, se habla ya de varias renuncias aceptadas, varias presentadas, de que Cynthia Gelibert, al comenzar la jornada, pidió a todos su renuncia para provocar lo que se llama una crisis de gabinete. Ese es tampoco, o mejor dicho, ese es tan solo uno de los cambios que deberían hacerse. ¿Qué otros? Y sobre todo, ¿por qué razones? De eso vamos a hablar con Andrea Endara, politóloga, en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad,
pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Andrés Dara es coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande, sobresaliente analista política, 32 años, nació en Guayaquil el 14 de junio del 93, tiene una maestría en Globalización y Desarrollo de la Universidad de Amberes, Institute of Development Policy, IOB, especialización en Migración, Desarrollo y Derechos Humanos de la Flaxo, Ecuador, licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con mención en Gestión Social de la Universidad Casa Grande, y ha hecho varios cursos y seminarios en The Changing Global Order, Democratic Development y otros elementos más. A los tiempos. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Qué gusto volver a este espacio. Igualmente, ¿a qué atribuye ese 4-0 que ni los partidarios del no preveían? Bueno, hay varios aspectos que tenemos que analizar, Carlos. Primero, y creo que más importante, es que el gobierno se confió. Se confió de la aceptación y teníamos un contexto similar, no igual, pero muy similar al de la consulta popular del 2024, también impulsada por el gobierno nacional. Entonces, eso sumado al paro nacional, que para mí sí es determinante, para el gobierno quizás fue una ganancia más. Entonces dijeron, no tengo que hacer campaña. La campaña fue muy corta, 13 días. No hubo realmente una explicación real de lo que significaban esas preguntas. Había una desviación del significado real de esas preguntas. Por ejemplo, la del financiamiento de los partidos. La estrategia era hablar de campaña, cuando ese fondo de campaña ni se toca. Lo que se iba a tocar era el fondo de funcionamiento. Entonces, todas estas cositas que quizás al principio, por encima, podemos decir, no van a afectar, sí afecta. El escándalo de Edgar Lama afecta, los descubrimientos que se han dado en las audiencias del caso de los 4 de las Malvinas, sumado a la represión policial que se vio en el paro nacional, más las 2 visitas de Kristi Noem, que hemos visto la represión que lleva su cartera de Estado en Estados Unidos a través de ICE. Todas esas cosas generan incertidumbre y generan miedo a la población. ¿El votante comprendió esos fenómenos? ¿Se enteró? ¿Lo subestimamos como que no está al tanto de esas cosas y sí está? Por supuesto que sí. Si vas a redes sociales, hablas con los jóvenes, que es el lugar a donde el presidente apunta, fueron los que más se cuestionaban esta represión, estos tintes de autoritarismo. ¿Qué pasaba con los niños de las Malvinas? ¿Qué pasaba en el paro nacional? Tanto así que en Guayaquil particularmente hubo una campaña de la sociedad civil, y esto hay que dejarlo claro. Si hay una ganancia aquí es de la sociedad civil, de ningún político, de la sociedad civil, que hizo a través de festivales artísticos, a través de la cultura, una campaña real por el no y cuáles eran los miedos que tenía la gente para votar el no. Ahora, hay una cosa muy grave en lo que afirma. El gobierno se confió. Por supuesto. ¿Qué hace que un gobierno con apenas 6 meses en su primer periodo se confíe? Los números le decían... ¿Se creyeron en las encuestas que le daban 51-54% de aceptación? Más que en las encuestas del sí, el no, en la popularidad del presidente. Se confiaron en la imagen del presidente. En lo bien que le va cuando va a territorio. Pues sí, eso es lógico, pues es gente de partidaria o comprada la que va allí. Pero vaya, eso dígale pues a la gente del gobierno. Y encima él está rodeado de amigos que no son expertos en la materia. Y en Carondelet tú muy bien sabes que es fácil marearse con el poder. Entonces, si todo el mundo le dice, sí, señor presidente, usted está bien, señor presidente, me confío. Y tenemos que aceptar que el presidente es un poco soberbio. ¿Y qué pasa si a los que le dicen, estás mal, estás equivocado, él o no los oye o los separa porque dice que no lo entienden, o los subestima porque él tiene mejor información que todo su entorno? Es que eso responde a mi último punto, a la soberbia del presidente, que se cree intocable, que cree que solo él tiene la razón, y en un país tan diverso como el Ecuador, somos pequeños pero sumamente diversos, hay que escuchar a todos los sectores. Entonces, que esto sea una oportunidad
para la reconciliación nacional, que él se dé un baño de humildad, entienda cuáles fueron los errores que se cometieron y que se han venido cometiendo a lo largo de estos 2 años y vuelva al territorio, vuelva a donde esa gente que hace 2 años le dio la oportunidad a este, como dicen en la calle, a este peladito que no creíamos, que no tenía oportunidad, porque confiaron en que quería hacer un cambio real. Pero nos ha mostrado acciones muy parecidas a ese viejo Ecuador del cual él dice que estamos luchando. ¿Reconciliarse con quién, Andrea? Con la sociedad civil. Ese hostigamiento, con el congelamiento No con el correísmo. cuentas. No tienes que ser amigo del correísmo, pero Con la CONAIE. Pero tienes que hablar con el correísmo, tienes que hablar con la CONAIE y con las bases de la CONAIE, porque vimos en el paro nacional también que la CONAIE está sumamente fragmentada. Pero hay que entender por qué ese fraccionamiento, que es parte de este país, al cual hemos olvidado. Parte que solo representan el 3% de la votación. ¿Le Pero vas a dar esa importancia? Tienes que darles importancia porque Parte son que los que acuden más a maniobras terroristas para secuestrar una provincia. ciertas partes de la CONAIE, no toda la CONAIE y no toda la población indígena. Tenemos que entender cuáles son las necesidades y los dolores de esa población, porque lo que les afecta a ellos resuena, sobre todo en la inmediatez en la que vivimos a través de las redes sociales, resuena en el resto del Ecuador y eso afecta. Ojalá discursos como el de Andrea Endara y análisis como los de ella, por más que no les puedan gustar, se entiendan y se consideren en el poner para sacar las lecciones importantes que siempre hay en una derrota que nunca produce una victoria. Y por eso mi primera consulta es a Nils Olsen. Gracias, señor presidente de la Asamblea, por conectarse y esperar. A mí me sorprendió que en esa declaración conjunta que vimos al principio con Michelle Mancheno y Valentina Centeno, usted pensara diciendo que esto no ha sido un revés. ¿Por qué no admiten que esto es una derrota? ¿Qué problema tienen de eso cuando el aprendizaje mayor viene de ahí? Y lo otro, usted se compromete a redoblar el trabajo y todo lo demás, y trabajo no le reclama a la gente. Eso es lo que más ha dado, sesionan sábado, domingo, hay sanciones por indisciplina, atraso, faltas, etcétera. Lo que quisieran saber es cómo van a dar paso a las reformas, cambios o enmiendas que ahora, sin una constituyente, no se pueden hacer. Hola Carlos, un saludo para ti y a todos los que nos acompañan en esta entrevista y con muchísima pena no acompañarte desde el estudio. Respondiendo a tu primera pregunta, como todo en la vida, a veces se avanza y otras veces se retrocede. Y en la política y en la democracia es exactamente igual. Y para mí lo más importante es saber leer el mensaje que los ecuatorianos han dado o se han pronunciado en la consulta popular del día de ayer. Y nos han dicho, queremos y confiamos en el gobierno, pero queremos que lo hagan con las herramientas y dentro del marco legal que tenemos en este momento. Para mí hay una gran apatía política. No quieren pasar por varias elecciones más. Quieren estabilidad, quieren trabajo y está bien. Es nuestro deber como proyecto político leer y entender ese mensaje y seguir con el compromiso que siempre hemos estado. Y respondiendo a tu segunda pregunta, el compromiso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el camino. Hay que trabajar con las herramientas que tenemos en este momento. Enmiendas, reformas legales y un trabajo parlamentario responsable y respetuoso. Creo que no se trata de insistir por insistir, sino de escuchar, pulir y seguir para adelante con la frente en alto. Es importantísimo mantener una buena actitud y seguir para adelante. Gracias, presidente Olsen. ¿Es correcta esa interpretación? Ellos dicen que la gente sigue queriendo los cambios que propusieron en las preguntas, pero con las herramientas que hay. A ver, creo que la gente quiere un cambio, sí, pero no sé si los que ellos propusieron o la forma en la que ellos lo propusieron, porque sí, el ecuatoriano quiere un cambio, está harto de lo mismo, pero no está dispuesto a dar un cheque en blanco, no está dispuesto a la incertidumbre que esto genera. Y hay algo importante a recalcar en lo que decía el presidente Olsen, es que hay una apatía política, pero aquí hay que corregir. Apatía política no hay, sino el resultado fuera otro. Más del 80% votó. Exactamente. Lo que hay aquí es un hartazgo político de lo mismo de siempre. Y también de que en 2 años llevamos cerca de 7, 8
contiendas electorales, ya sea por consulta, porque hay que terminar un periodo, pero hemos ido cerca de 8 veces a votar y eso a la gente le cansa. Sin que se vean cambios significativos en lo más urgente. Exactamente. Baja de las muertes violentas, atención más eficaz en salud, mayor generación de empleo. Y es un rechazo entonces a estas prácticas que ha venido llevando el gobierno. El gobierno nos dice que sí, que la mano dura y por eso necesitamos de Estados Unidos o las bases que vayan a venir, pero ya tenemos un pasado con las bases, y no solo nosotros, lo tiene Colombia, lo tiene Honduras, que los resultados no han sido tan buenos, que hay una profunda afectación a los derechos humanos, hay abuso a las mujeres en las comunidades donde se implantan estas bases. Entonces eso no quiere la ciudadanía. Okay. Y si no me lo explicas, si no me dan un camino, como en algún momento yo te lo decía con el Plan Fénix, de acuerdo, la gente no le va a dar el voto, y lo vimos ayer. Vamos al ex vicepresidente Otto Sonnenholzer para avanzar en ese análisis. Gracias, ingeniero, también por esperarnos y conectarse. Hay dos inquietudes muy breves que yo tengo para usted. La primera, confieso que nunca vi venir el no solo porque no quería, sino porque no tenía síntomas evidentes. Al final me preocupó el tema de las bases, por eso hice algunos programas. 2 semanas sobre la constituyente. Para dar un ejemplo, ni Andrés Arauz, que estaba por el no, quería que se ganaban más de 2 preguntas. ¿Cómo es posible que no se haya visto venir este fenómeno y las encuestas que medían la evolución del tema ni siquiera lo hayan detectado? Hola, Carlos. Mira, el problema no es solo que nadie lo vio venir o que las encuestas fallaron otra vez. Es que en Ecuador ya no se puede anticipar la voluntad del electorado con herramientas tradicionales. Hoy la gente decide a última hora, desde la desconfianza y desde el cansancio. Y no cree en los políticos, como tampoco cree en las encuestadoras. Y en ese ambiente, cualquier medición clásica está destinada a fallar. Pero hay un punto de fondo. Ningún gobierno puede sostenerse solo en base a una narrativa comunicacional. La realidad termina imponiéndose. Y esa imposición llega casi siempre primero en las urnas, aunque las encuestas no logren capturar. Para mí, la primera conclusión es clara. Seguimos tratando de leer un país distinto con herramientas viejas. La segunda es que no tener herramientas confiables, instrumentos confiables de medición, es muy peligroso para la democracia. Nos deja navegando a ciegas, debilita la capacidad de decisión y abre espacio para la manipulación, la improvisación y el oportunismo. La tercera es quizás la más urgente. Si este vacío no lo llena un liderazgo serio, con resultados reales y sentido de país, lo volverá a llenar el populismo, que siempre se nutre del desorden. La otra inquietud es la que hoy nos estamos formulando al día siguiente de la consulta, la pregunta de cajón. Desde luego hay muchos factores, André Endar acaba de mencionar algunos, para el triunfo contundente del no, pero si yo le pidiera a usted a mencionar los principales, ¿cuáles 2 citaría? Vamos, mirando esto con objetividad, creo que son 2 los factores principales que explican el triunfo del no. El primero, quizás el más importante, es el desgaste acumulado de un gobierno que viene tomando decisiones difíciles, ¿ya? Y que aunque estas decisiones sean técnicamente correctas, cuando la seguridad no mejora, cuando la economía ciudadana sigue apretada y su día a día se vuelve más difícil, las iniciativas que vengan del gobierno pierden respaldo fácilmente, aunque estas sean, repito, técnicamente correctas. Ese desgaste no se revierte solo con comunicación. La única forma de revertirlo es con resultados, con gestión. El segundo punto, que es un punto que viene arrastrándose por años, es este clima generalizado de desconfianza hacia toda la clase política. Este no fue un voto estrictamente sobre el contenido de las preguntas, fue un voto más emocional, como tradicionalmente suele ser. Un voto de no les creo, de frustración, un voto desde el cansancio. Y en ese ambiente, cualquier propuesta que venga desde el poder, sea cual sea, entra cuesta arriba. Y esa desconfianza arrastra a incluso quienes desde afuera, con buena voluntad, apoyaban la iniciativa. En síntesis, las realidades siempre superan a los relatos. El clima del país superó el contenido de la consulta. Lo grave es que muchos de estos elementos se advirtieron antes y no fueron corregidos a tiempo.
Los que están esta noche invitados a mi programa no son generales después de la batalla. Lo fueron también antes. Volveremos con uno de ellos, Andrés Páez, y nuevamente André Endara. El triunfo amplio y sorprendente del no en 4 preguntas es alerta y lección. La mayoría rechazó lo que podía mejorar su vida y prefirió que ahora, no después, porque todas eran para después, se atienda a lo que más la agobia. Si el presidente aprende de su primera derrota, le esperan otras victorias. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos analizando por qué el no tuvo 4 y el sí tuvo 0 con André Endara, quien acaba de dar una semana un curso intensivo en Budapest, ¿no? Ya ven la clase de panelistas invitados que tenemos aquí. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas 2 cableras y en todas las demás, RTU nos pone en todo el país. Gracias a eso, peor en días politizados como el de hoy, llegamos a cerca de 40,000 hogares, sí. 10,000 más se suman en radios como Centro 101.3 FM en audio y también en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, que es 89.3 FM, para Manabí, la bonita del centro del país, igual frecuencia, 89.3 FM. Pero Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Antes de volver con André Endara, miren cómo alguien que pasaba el puente de la Unidad Nacional ayer captó los festejos que generaba el no. Cerro Las Cabras, Cerro Las Cabras. Miren quién celebra el no. Desde el Cerro de las Cabras hacia el otro lado. Primavera 1, los lugares intervenidos por los militares, cómo celebran el triunfo por el no. Pero bueno, quedará en la conciencia de los votantes. Usted celebró el no. Sí. Cuénteme por qué. Porque como te decía tras cámara, en mi conciencia no iba a quedar dar un cheque en blanco. Algo que yo no sabía cuál era el plan a seguir, donde habían muchos errores y había la posibilidad de que se concentre más el poder. ¿Y no le genera cargo de conciencia ver con quién termina coincidiendo? Casualidad no es causalidad, Carlos. Y sí, puede ser que esta parte de la población que no queremos, que corresponde a la inseguridad, en esta situación coincida conmigo, coincida con el 60% de la población. Andrea, ¿no es un discurso que de paso la gente se creyó y aceptó? Esto de que concentración de poder, de totalitarismo, cuando le preguntaron candidatos para la Asamblea, usted tiene claro a quiénes nominó, entre ellas Diana Salazar, la fiscal más independiente que ha tenido este país. Y hablan de que autoritarismo. Pero a ver, una cosa son las personas, otra cosa es lo que se venía haciendo y lo que venía demostrando el presidente con su accionar. Y eso demostraba que tenía o que logró poner a todas las instituciones que pudo a fin, y las personas que estuvieron en contra o que le pusieron algún tipo de límites, como por ejemplo el exconsejero Albán, fue destituido sin una razón de peso real. Y todos los ejecutivos no han buscado lo mismo, quiero decir, los presidentes. De paso, en el caso de Gonzalo Albán, fui de los que más y primero protestó por ese atropello, simplemente porque era independiente y tiene una visión distinta, que no hacía mayoría. El señor les cayó mal e hicieron todo lo posible para que se vaya, en un juicio político de la Asamblea. Cierto, pero todos los gobiernos no buscan justamente eso porque saben que el poder realmente no se ejerce en Carondelet, sino en la justicia. Una cosa es que todos los gobiernos lo hagan, pero eso no significa que sea correcto. Es que el esquema no ha cambiado, no te queda otra. Estamos hablando de refundar el Ecuador, de un nuevo Ecuador, entonces tenemos que jugar de manera correcta como dice la democracia. Con una nueva constitución después de la constituyente. Y la estrategia planteada con la Corte Constitucional, porque a mí no me vengas a decir que no sabían que tenían que plantear las leyes de la manera
que las plantearon, porque sabían que la Corte se los iba a bajar. Ahí Entonces, se equivocaron. Todo fue Del medio planeado a la para llegar a esta instancia de la constituyente, pero no contaron con que sus exabruptos llegarían al resultado que hoy tenemos. Pero también la Corte Constitucional tenía todo planeado para bloquear cualquier iniciativa que se baje en una constitución muy representativa de lo que ellos neoconstitucionalistas quieren. Lo que estaban haciendo los señores jueces de la Corte es interpretar lo que les llega a consulta a la luz de la Constitución. Que sí, que nuestra Constitución actual tiene muchísimos errores, correcto, y en eso estamos de acuerdo, pero las formas, hay que cuidar las formas, porque si no, vamos a llegar a estos resultados. Si el fondo hubiera sido otro, ¿por qué preguntamos sobre reducir los asambleístas y no la calidad de asambleístas con las que llegamos, con las que tenemos? Aumentar los requisitos, porque la Corte los iba a echar abajo. No necesariamente. Mira lo que pidió para asambleístas constituyentes. Perdón el tuteo, pero tenemos una cordial relación a pesar de nuestras discrepancias con DREA. Mire lo que pidió para la Asamblea Constituyente. O sea, no podían tener mínimo 25 años o 35 y 10 años de experiencia, porque era restricción de derechos. No necesariamente, eso también depende porque el señor presidente se quiso saltar a la Corte. Si no fuera por el CNE, ni siquiera hubiéramos estado aquí, porque no le hubieran dado paso. Entonces, hay que cuidar las formas y hay que pensar en el fondo. No hemos pensado en el fondo, solo hemos dicho, nos hemos quedado en la narrativa de hay que cambiar, pero seguimos usando prácticas viejas. Y eso, el ecuatoriano no es tonto. Aunque el político piense que el ecuatoriano es bobo, es tonto y hace caso a lo que le dice el TikTok, hoy nos demostraron, ayer nos demostraron que eso no es así. Voy a un político, entonces. El enorme valor que tiene lo de Andrés Endara es que no lo dice ahora, lo ha dicho antes, y muchas veces, algunas en este espacio. Andrés Páez, bienvenido. Vi hoy una reflexión de usted en ese interlocutor que tiene en redes sociales que usted llama mi querido Mickey Paus. ¿No le extraña a usted que el triunfo o la derrota del sí haya sido 4-0, cuando eso significaba la oportunidad de una constituyente para cambiar varios temas que usted había impulsado? ¿No es eso una cosa muy grave? Así es la política, y las consultas populares son siempre un referéndum sobre el pasado y un plebiscito sobre el futuro. Tienen un componente político. Entonces, no hay que dejar de estimar que en la política y especialmente en las consultas populares se pueden producir victorias o recibir estos resultados desalentadores, pero que son propios de la política. A mí lo que me parece importante es asimilar lo que ha pasado y generar los cambios y las acciones que sean necesarias para enrumbar el país con el escenario con el que se cuenta. Es decir, no va a haber una constituyente, pero se pueden hacer reformas parciales profundas a la Constitución. No se va a liquidar el garantismo chavista en la Constitución, pero se puede cambiar el Código Penal. No va a haber bases militares extranjeras, pero se puede solicitar cooperación militar específica que de alguna forma contribuya al combate a la violencia. Así que en lo personal creo yo que este es un resultado que hay que aceptarlo, asimilarlo y seguir adelante, porque no sacamos absolutamente nada dándonos golpes de pecho. Estos son hechos que pasan en la política y hay que aceptarlos y asimilarlos y seguir adelante. No hay ninguna razón para con esto quemar las naves y pensar que hay un escenario apocalíptico, que ya el mundo se ha acabado. Hay 3,5 años por delante de gobierno. Hay mucho que hacer y se puede hacer. Es hora de tomar medidas, sí, pero se puede hacer. Estoy convencido de eso. Ciertamente una de las ventajas es que esto ha ocurrido 3 años y medio antes del fin del periodo. Es decir, hay la mayoría del mandato por delante para rectificar. Pero usted dice hay que asimilar lo que ha pasado y generar los cambios. ¿Principalmente cuáles? La tarea más urgente que el gobierno tiene que abordar es la de hacer que la tarea gubernamental aterrice en las necesidades de la gente. Muchos vivimos en una burbuja, pensamos que lo que conversamos
en nuestros entornos es lo que todo el mundo piensa y no es así. La gente, el grueso de la votación, la gente que termina decidiendo los procesos electorales, vive del día a día, vive pensando cómo parar la olla ese día, cómo llegar a fin de mes, cómo pagar sus cuentas, si es que va o no a tener mañana para pagar en la tienda lo que ha fiado, si es que va a poder darles un desayuno a sus hijos. Esa misma gente tiene preocupación de enfermarse, pero lo que quiere es que cuando sea atendida en un hospital público le entreguen todas sus medicinas porque no tiene para pagar la receta. La gente quiere cupos en las universidades para sus hijos. Los chicos quieren conectividad porque ahí están las bibliotecas del tiempo moderno, en las autopistas electrónicas. La gente quiere seguridad, que no le roben en la calle y por supuesto quiere posibilidades de empleo. No importa a veces las condiciones, pero la gente dice con que tenga un trabajo ya es bastante. Es decir, tiene que estructurar el gobierno toda una logística para hacer que su tarea aterrice en las necesidades cotidianas, en el día a día de las personas. Yo creo que eso va a permitirle, por un lado, la satisfacción de esa gente, por otro lado, crear una base política sólida, pero además cumplir con el cometido más importante que tiene un gobierno, que es sacar de la pobreza a la gente, que es la mayor inversión para todos. Así que estimo que esa es la tarea medular y la más urgente, y tiene que retomarse la figura del inspector general de la nación, que es la persona que se preocupa de mirar que esas cosas se hagan. Creo que eso sería una buena idea en el conjunto de medidas que yo propongo. Parece tan lógico y tan sencillo. ¿Por qué no lo hace? Andrea Endara dijo que soberbia básicamente por parte del presidente. ¿Solo eso? ¿Qué más? Nos responderá cuando volvamos. El triunfo amplio y sorprendente del no en 4 preguntas es alerta y lección. La mayoría rechazó lo que podía mejorar su vida y prefirió que ahora, no después, porque todas eran para después, se atienda a lo que más la agobia. Si el presidente aprende de su primera derrota, le esperan otras victorias. Vera a su manera, crítico e independiente. Me olvidaba de OnePlus, que pone el reprise de este programa al día siguiente, pero a las 6 de la mañana en Canal 14, en todas esas cableras que ven en su pantalla, Extreme, CNT, Claro TV. Además están en Zapping en Canal 129. El canal de YouTube, Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas termina la emisión. Y Radio Alborada, 90.3 FM, también pone reprise al día siguiente, pero ellos comienzan un poquito más tarde, a las 6:30 de la mañana. Miren cómo quedó el resultado de las 4 preguntas antes de retomar lo que le quedé pendiente de consultar a Andrea Endara. Van a ver en pantalla pónmelo acá, el monitor de acá, eso. Bien, eliminación de fondos de partidos. Ahí ven las provincias en que gana el sí, apenas 4. Loja, Napo, Tungurahua y Pastaza. Siguiente, ¿ya? El azul es sí. Reducción de asambleístas, gana solo en Pichincha, Napo, Pastaza, Tungurahua, Chimborazo, Loja y Zamora Chinchipe. La otra, bases militares extranjeras, solo gana en Tungurahua, tuvo 60% de no. Y la constituyente le gana a bases militares extranjeras, ¿ya? También solo gana en Tungurahua, tuvo 62% de no. Volviendo a lo que quedó pendiente. ¿Por qué otros factores no se entiende? Lo que antes parecía tan lógico y ahora, visto los resultados, no solo que es lógico, sino que evidencia que ustedes tuvieron razón. Yo creo que hay que hablar de otros aspectos que no se han puesto sobre la mesa y va a ir de la mano con mi respuesta anterior cuando me preguntabas si no me daba vergüenza coincidir con este tipo de gente que sí es indeseable, porque el no representa solo a estos indeseables. Santiago Basabe lo decía hace un par de días en una columna,
El no está en 3 diferentes grupos, sin contar este tipo de gente. Está en la gente que está cansada, está en la gente que tiene muchísima incertidumbre y en la gente que le asusta lo que vio en el paro nacional, lo que vio con las 23 desapariciones a manos de la fuerza militar y este accionar del presidente de la República. Más aún lo que trascendió en los días recientes, que la forma en que los desaparecieron fue macabra, fue tortura, fue cruel. Que elementos militares se ensañen así de la FAE contra 4 chicos indefensos, por más delincuentes que fueran, si es que fueron, es inconcebible en gente formada para protegernos. Exactamente, entonces, ¿por qué yo le voy a permitir, vamos a las bases, a esta gente que en teoría está formada y sobre todo que hemos visto a los exabruptos? No solo hablemos de ICE, como te lo decía al inicio del programa, hablemos de su accionar en Vietnam, en Irak, en Siria, todas las cosas que hemos visto. A mí me da miedo. O sea, le respondo, sin que significa que esté de acuerdo con ellos, ni mucho menos. Porque en todo canasto de manzanas hay manzanas podridas. Es un caso aislado, fue una excepción. Seguro. Y entonces todos los casos que vimos... Y lo otro, no se fugaron, Colombia, están presos los 16 que cometieron esa barbaridad. Pero porque ahí sí la justicia decidió actuar como debe actuar, porque había presión desde el gobierno para que se los libere y que se los indulte. Y aún tarde, porque los chicos estuvieron desaparecidos 2 o 3 días y recién al tercer día nos enteramos. Nos enteramos y la semana pasada nos enteramos que incluso aparecieron sin órganos. Fue terrible. Eso la gente no lo quiere. Ni se consigue. Bueno, ya ven lo que pesan estas cosas, con el dramatismo y la claridad con que lo cuenta André Endara. Lo que gravita, sí, como digo yo, fue una excepción, sí es un caso aislado, no importa. No es tanto que ocurra, sino la forma en cómo se reacciona. Al principio cuando se lo encubre y después cuando no se lo repudia. Ahora, el no es victoria de esta gente. Vean. Venció la patria, no un partido político. Hoy día no se votaba por partidos políticos, se votaba por la patria, pero para también defender esa constitución de la República que la hizo con miles de hermanos que votaron para aprobarla, por la Constitución de Montecristi, que fue ideada, planteada por la Revolución Ciudadana. El triunfo del no es victoria de RC5 y de quienes lograron que se mantenga la Constitución de Montecristi. No, no es victoria de la RC5 y no es victoria de ningún político. Esto es victoria de la ciudadanía, como te lo decía al inicio. Es la ciudadanía que se levantó, que decidió dar su visión de qué es lo que necesita o lo que no quiere, o sea, dar un paso en falso, que es lo que teníamos con la posibilidad de una constituyente, porque el presidente también la jugó mal y él tiene que hacer un mea culpa y entender cuáles fueron los errores, como por ejemplo decirnos, cuando gane el sí, ahí te voy a decir cuál es la estrategia y cuál es el plan. Yo no voy a ir a ciegas. Y después de entender ese error comenzó a dar algunas ideas que ya fueron tardías e insuficientes. Fueron tardías, fueron insuficientes y fueron contradictorias gracias a sus propios voceros. Bueno, tiene mucho que revisar el gobierno. Lo hará. Veremos al volver con 2 opiniones de Henry Cucalón y Sofía Cordero. El triunfo amplio y sorprendente del no en 4 preguntas es alerta y lección. La mayoría rechazó lo que podía mejorar su vida y prefirió que ahora, no después, porque todas eran para después, se atienda a lo que más la agobia. Si el presidente aprende de su primera derrota, le esperan otras victorias. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos para una gran cantidad de ecuatorianos porque es una cablera cuya mayoría de suscriptores son compatriotas nuestros. Anoche pasamos los 20,000 conectados solo allí. También en España, donde también nos siguieron mucho, pero no hay métrica de eso, por Ispasat, que querían ver el resultado de lo que ellos ya habían votado. El no barrió también en España. En 18 provincias del Ecuador, sobre todo en Galápagos, destaco siempre, y en Colombia y en Perú. En Perú, en Zapping, somos el único canal ecuatoriano que sale ahí. ¿El 121 es el número? Si no estoy equivocado. Henry Cucalón, que apoyó el sí, pero desde una posición crítica, hoy fue muy duro
al extrañarse de algo que también ha mencionado en algún momento André Endara, que el jefe de Estado no haya hecho un pronunciamiento en persona, sino por X anoche. Normalmente los presidentes hacen un statement, ¿no? Y hacen una declaración. Creo que el país merecía verlo. Y algo más que ese tweet que está bien redactado y conceptualmente el mensaje es correcto, lo tomo. Pero como que ameritaba salir, ¿no? Una declaración. Eso hacen porque la democracia no funciona solamente cuando uno gana. A la larga, este tipo de gobiernos necesita permanentemente contar con un aval popular para poder justificar sus aciertos y sus desaciertos. Y en este caso la gente dijo que no. El no tiene dueño. No es ni el correísmo ni la dirigencia indígena tampoco. Si algo motivó el respaldo al gobierno fue la decisión de no permitir que existan paralizaciones. Así que no hay que meter una cosa con otra. El hecho que en Chimborazo haya ganado el no, ganó el no por la desconfianza ante la forma que se presentaron las preguntas. Y esto último quiero consultarle, Andrea, también, no sin recordar antes que, como vieron, esa declaración del abogado Cucalón fue en WQ. ¿Por qué en provincias como Imbabura, donde los partidarios del no, que en gran parte eran los activistas de la CONAIE, del FISI y una serie de organizaciones indígenas, la paralizaron un mes con un alto costo, sobre todo económico, el no ganó en vez de tener mejor resultado el sí? ¿Cuál es la lógica en eso? Porque ahí la gente vio la represión. O sea, yo no me canso de insistir en que la represión fue vital para los resultados del día de hoy. La represión que vimos ahí. ¿Tanto pesó la pateadura de la persona muertos herida que quería ahí, sacar a otro? La pateadura, el hecho de que cuando a uno de los manifestantes le dijeron grita tu nombre, el militar le echó gas lacrimógeno en la boca. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no cuenta el secuestro que ellos hicieron de los militares? Claro que cuenta, pero a la larga ellos son ciudadanos. Los que tienen el entrenamiento, el training para saber qué hacer y qué no hacer son los militares. Entonces a ellos se les exige más que al propio ciudadano. Y es las pérdidas económicas que se quedaron solo en esta provincia y que, si bien es cierto, el presidente o el Estado trató de confrontar ahí y no permitió que se llegue al resto del país, gran parte de esa población tiene alguna conexión con la población indígena. Entonces fue una herida abierta a esta población que no iba a apoyar a quienes lo hirieron de muerte. Es un asunto clave de entender. Y respecto al futuro, hoy mencionó Sofía Cordero otro clave en Ecoavisa. Ella sostiene que es inevitable propiciar, para empezar, una serie de cambios, una crisis de gabinete. El gobierno debe hacer una revisión. Lo primero que debería hacer es una crisis de gabinete. Es decir, bueno, vamos a revisar cuáles son las áreas, las carteras que están funcionando. Yo creo que los temas de seguridad y defensa han fallado, ¿no? Han fallado drásticamente. Como digo, la narración, la ficción, la película, los videos de estos superhéroes no se condicen con la realidad y de hecho lastiman la realidad tan dura que vive la gente. Es increíble que Sofía le dé la mayor reprobación a los ministerios que más han enfrentado el crimen organizado, defensa e interior. Y es por donde piensa que deben empezar los cambios de gabinete. Casi tú también. ¿Usted también? Parcialmente, porque si bien es cierto, son los que más han estado en la palestra pública, eso es lo que hace que se desgasten. Entonces, tenemos también declaraciones bastante erráticas, incluso dentro del proceso electoral, como del ministro Reinberg, que decía de esta persona en Esmeraldas que estaba metiendo papeletas por el no, perdón, pero las fotos decían que sí. Entonces, estas declaraciones erráticas, a veces abuso de poder, volvamos a Alfredo y el tema de los 4 de las Malvinas, como de cierta manera incluso amenazó a quienes estaban pidiendo justicia, porque si hablamos de desapariciones no son solo los 4, hay un informe de Amnistía Internacional que te dice que en ese contexto son 23 personas desaparecidas a manos de las Fuerzas Armadas. Entonces, en vez de hacer un mea culpa, porque a la larga él sí representa a las Fuerzas Armadas, pero
su función principal y su competencia principal es defender al Ecuador. Está bien que preocupan los desaparecidos, más aún si es un informe de Amnesty International. ¿Y por qué no se preocupan de los 6.000 que han matado el crimen organizado en este año? Por supuesto que se preocupan, ¿Dónde pero está el reclamo? Yo no lo veo por ninguna claro parte. que está, la gente quiere seguridad, pero la solución quizás Pero no son nadie las te bases. habla de que han asesinado a 6.000 personas en el año. Por supuesto que sí. No hay un solo reclamo por eso. La marcha, la agenda que hubo por el no, otra vez, en Guayaquil, que es lo que más seguí, hablaba de eso. ¿Creen ustedes que se puede combatir el crimen organizado pacíficamente? Nadie Con te un ramo de dice- flores, nadie te con dice megavoces, que megáfonos que digan, ¿saben qué? No. Por favor, te pongan las armas. Pero tiene que haber un plan. Y aquí lo que hemos visto es una especie de escenario cinematográfico. No hay un plan. Pero no hemos visto un plan Ubicaron a real. Pipo, lo rastrearon. Alguien lo decía, descubrieron. no recuerdo quién, pero justamente hoy leía que la gente también se cansa de no ver resultados. Y ahí está el mayor error, porque claro, ubicamos con estas leyes restrictivas que no nos dejan trabajar, ubicamos a estos grandes Se ven cabecillas. resultados, están pero- desarmando las cabezas del pero- crimen organizado. pero Lo que ¿cómo pasa es que quieren, funciona el crimen quieren organizado? resolver esto en un Cortas- año y no, llevamos todos 10 de la sabemos- penetración Todos sabemos de que es ellos. imposible hacerlo en un año, pero ya, el crimen organizado cortas una cabeza y salen 3 más. Entonces, Entonces no corten ninguna, porque no entonces, salgan 3 yo no más. te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que veamos también cómo trabajar en contra de las bases, porque si nos dedicamos a decir, ya, hemos llegado a las cabezas, pero la gente sigue sintiendo la inseguridad, sigue sintiendo que no puede salir de su casa, entonces la gente va a rechazar la gestión de esta persona que no le está dando resultados. Esos son los criterios que se tienen que oír ahora. Discrepe yo o no con ella, como ven. En otros casos simplemente es para asumir la posición contraria, hacer de abogado del diablo, y le guste o no al gobierno. Porque el pensamiento que ha desarrollado André Endara a lo largo de esta hora es muy representativo de una mayoría de la población, a mi juicio, hasta el momento. Y refleja, como ella bien aclaró aquí, un segmento de los que votaron por el no sin necesariamente ser ni aliados, ni cómplices, ni miembros del crimen organizado. Cuando volvamos, nuestras conclusiones. El triunfo amplio y sorprendente del no en 4 preguntas es alerta y lección. La mayoría rechazó lo que podía mejorar su vida y prefirió que ahora, no después, porque todas eran para después, se atienda a lo que más la agobia. Si el presidente aprende de su primera derrota, le esperan otras victorias. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 es el único autorizado para subir este programa 1 hora antes de la oficial, es decir, ellos lo hacen a las 21 horas en todos esos números que ven allí de radios, medios, cableras, plataformas y otras hierbas. Grabamos el programa en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Y le requiero a André Endara su último aporte o visión antes de concluir el análisis del tema que hemos tratado. ¿Por qué el 4-0 del no? Bueno, yo creo que un remesón no es caída y eso es algo que tiene que tener claro el gobierno nacional. Tiene que, como te decía al inicio, hacer un baño de humildad, un mea culpa y entender cuáles fueron esas razones, volver a territorio y sobre todo buscar la reconciliación nacional. Solo a través de esta reconciliación nacional, donde todos nos gustemos o no nos gustemos, nos queramos o no nos queramos, empecemos a trabajar por estos puntos importantes que necesita la ciudadanía. Seguridad, salud, educación. ¿Todos? Todos. ¿Los todos. delincuentes también? No estoy hablando de delincuentes, todos los sectores legítimos sectores e democráticos y importantes legítimos. que tiene este país, incluyendo, aunque no te guste, la CONAIE y la RC, porque representan a parte importante de la ciudadanía. Así sea solo un 3%, son parte importante del Ecuador y sin ellos el Ecuador no existiera. Y eso no es utópico, Andrea, no es imposible para no llamarlo utópico. Chile lo hizo con la concertación. Si Chile lo hizo, no nos vayamos tan atrás con la concertación. Con Boric después... Excluido el Partido Comunista. Con Boric después que no de estuvo la... ahí. Después, Partido Comunista después de la excluido que está a consulta punto de popular. ganar la presidencia ahora. Ya, pero Boric después de la consulta popular, que la perdió 2 veces, buscó esa reconciliación nacional y trabajar en conjunto para sacar al país adelante y someramente lo logró. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos? Formidable aporte. Mil gracias. Un gusto siempre. Ya, que sea frecuente. Ya, no voy a añadir algo más de lo que ustedes conocen, ya es mi opinión y entregué ayer.
Ojalá la revisión que el gobierno ha pensado hoy, la introspección que ha iniciado ya, los mecanismos de ajuste y de cambio que está avisorando, no se queden en arreglos cosméticos, solo pasen por crisis de gabinete que haga trascender algo mucho más de fondo, como lo que aquí André Endar ha analizado y múltiples otros sectores han aportado, para no quedarse con el argumento de que solo perdimos en esos 4 temas. Los temas siguen siendo vigentes, procuraremos alcanzarlos por otra vía. Si hacen esa lectura equivocada, están haciendo un daño enorme a ustedes, a su estabilidad, a su continuidad y a la gobernabilidad para cumplir con las metas que quedan en 3 años y medio. Porque si bien el rechazo fue a esos 4 puntos concretos, en ese no, en ese rechazo, estuvo contenido una serie de factores que aquí se han analizado, que ayer revisamos también y que muchos han completado últimamente. Y solo quiero añadir un elemento. Hay quienes no entienden por qué si nos volcamos a territorio nos fue mal. Uno, abandonaron en gran medida lo digital comunicacional, que era su fuerte. Casi invirtieron la proporción. Antes era 70 digital, 30 territorio, ahora 70 territorio, 30 digital. Pero algo más, ir a territorio no es estar en territorio. Ir a dar abrazos, bonos, entregar ceremonias, fiestas, vivir, oír, escuchar, después irse, no es estar en territorio, es pasar por el territorio. Ojalá de esa comprensión también haya una rectificación. Buenas noches. Vera a su manera.